¿Alguna vez has sentido un simple hormigueo en la mano y lo has ignorado? Ana, una mujer de 70 años, siempre lo ignoraba. Creía que esas pequeñas sensaciones eran solo detalles propios de la edad, pequeñas señales de alerta que no merecían atención. Pero ese día, cuando murmuró para sí misma, esto no es nada. Debe ser mala circulación. No imaginaba que esa silenciosa advertencia sería el comienzo del momento más cruel y transformador de su vida. Es extraño pensar que una sensación tan común pueda ocultar algo tan devastador, pero por eso necesitas escuchar esta historia hasta el final. Porque el cuerpo habla. Y cuando habla de verdad, nunca está jugando. Ana lo descubrió demasiado tarde, pero quizás tú no tengas que descubrirlo de la misma manera. Ana se despertaba antes del amanecer, como siempre. A sus 70 años, la rutina era casi sagrada para ella. Levantarse despacio, apoyar los pies en el suelo, sentir la madera fría de la vieja casa, ir a la cocina a encender la luz amarilla que nunca iluminaba del todo la habitación y prepararse el café aguado que aprendió a tomar cuando le empezó a subir la presión. Se consideraba sana para su edad. No fumaba, bebía poco y solo comía dulces en los cumpleaños de sus nietos. Pero tenía un problema: nunca creyó que pudiera pasarle nada malo. Puedo con ello, decía siempre. Nuestros cuerpos envejecen, pero siempre me he recuperado. Era cierto, hasta que dejó de serlo. Esa mañana, mientras removía el café con la cuchara de mango desgastado, sintió la primera señal de alarma en un ligero hormigueo en las yemas de los dedos de la mano derecha. No era dolor, no era una descarga, no era nada aterrador. Era solo una sensación demasiado leve como para interrumpir su rutina. Apartó la mano como si espantara un mosquito, rió para sí misma y siguió removiendo el café. Pero en ese simple gesto sucedió algo que no notó en la cuchara. Se le escapó un poco de las manos. Anne le tembló la mano. La cuchara golpeó el borde de la taza, produciendo un sonido metálico más fuerte de lo normal. La miró, frunció el ceño un instante, pero lo ignoró. Tonterías. Siempre he sido demasiado fuerte para preocuparme por nimiedades. Ella no lo sabía, pero su cuerpo intentaba hablarle, y ella no lo escuchaba. Durante la mañana, el hormigueo volvió 3 veces, primero más leve, luego un poco más persistente y después acompañado de una extraña sensación de pesadez en el brazo derecho. No iridola. Era como si su brazo estuviera más cansado que el resto del cuerpo. Se lo frotó, lo estiró, lo apretó con la otra mano. Funcionó durante unos minutos, luego volvió y una vez más lo ignoró, porque la peor trampa del cuerpo humano no es el dolor, sino la leve incomodidad, esa que no nos asusta lo suficiente como para buscar ayuda. Por la tarde llenó una jarra con agua para regar las plantas. Mientras caminaba por el sencillo jardín, el sol se puso tras la casa, proyectando largas sombras sobre las paredes desconchadas. Le gustaba esa tarde, le gustaba la rutina de regar las plantas y hablarles como si pudieran oírla, pero al levantar la jarra, su mano volvió a fallarle. Derramó agua en el suelo, mojando las chanclas de goma que siempre llevaba. La jarra se mantuvo firme en su mano izquierda, pero la derecha parecía resistirse. Ana miró su mano con recelo, como si fuera una niña traviesa, pero se encogió de hombros rápidamente. Estoy cansada, pensó. Necesito descansar un poco. Y volvió a entrar, caminando despacio, respirando hondo, intentando ignorar la incómoda sensación que insistía en crecer
en silencio. Pero aquel día el cuerpo no estaba dispuesto a ser ignorado. Poco antes de cenar, sentada en el sillón que había heredado de su madre, Ana sintió un repentino mareo. No era solo un ligero vértigo, era una sensación profunda, como si el mundo se hubiera desvanecido. Se aferró con fuerza a los brazos del sillón, intentando mantenerse consciente mientras su visión se nublaba por unos segundos. El corazón le latía con fuerza y le faltaba el aire. Cuando el mareo pasó, suspiró profundamente. Se quedó quieta, observando su respiración como si intentara comprender que había fallado, pero cuando la presión disminuyó en su cuerpo, se relajó y, una vez más, lo ignoró. Esa noche se acostó temprano. Sentía un cansancio extraño, como si hubiera caminado durante horas, incluso sin salir de casa. Se tumbó despacio, se arropó hasta el pecho y cerró los ojos. La habitación estaba oscura y silenciosa y parecía que la casa respiraba al compás de ella. En el fondo, Ana creía que dormir lo solucionaría todo. Es solo cansancio acumulado, se dijo, convenciéndose de lo que quería creer, y se durmió enseguida, sin imaginar que aquel sería el último momento de normalidad en su vida. Mientras dormía, algo silencioso ocurrió dentro de su cuerpo, algo diminuto, pero devastador. Un coágulo, pequeño como un grano de arena, viajó por sus arterias hasta encontrar un lugar donde no debía estar. Al tocar esa zona delicada, interrumpió el flujo sanguíneo. La oxigenación cesó. La comunicación entre los impulsos eléctricos falló. Y, en ese instante, parte del cuerpo de Ana dejó de funcionar. Sin dolor, sin previo aviso. Sin ruido, simplemente dejó de existir al amanecer. Ana despertó confundida. Intentó girar hacia la izquierda, pero no pudo. Intentó mover el brazo derecho, pero lo sentía como de piedra. Intentó mover la pierna, pero era como intentar despertar a alguien que no quiere levantarse. El pánico la invadió. Intentó hablar, pero su voz salió pastosa, incompleta, casi irreconocible. Intentó gritar, pero el sonido no llegó lejos. Estaba consciente, atrapada en su propio cuerpo. El miedo se apoderó de cada uno de sus pensamientos. Su corazón latía con fuerza, como si intentara compensar la parte de su cuerpo que le fallaba. En cuanto comprendió la gravedad de la situación, intentó alcanzar su celular sobre la mesilla, pero su brazo no respondía. Su desesperación se intensificó, le costaba respirar. Se le llenaron los ojos de lágrimas y, en ese instante, se dio cuenta de que era completamente vulnerable. «Dios mío, ¿qué me está pasando?», intentó decir, pero solo la mitad de su boca respondió. Fue su vecina, doña Celia, quien la encontró horas después. Celia tenía la costumbre de pasar por la casa cada mañana para charlar con Ana y compartir pan recién horneado. Una costumbre que había mantenido durante años. Cuando llamó a la puerta y nadie respondió, le pareció extraño. Al llamarla por su nombre y oír solo un leve ruido proveniente del dormitorio, entró sin dudarlo. Encontró a Ana tendida de lado, consciente, asustada e inmóvil. El pánico se apoderó de la vecina, quien, con manos temblorosas, pidió ayuda de inmediato. Los minutos hasta que llegó la ambulancia se sintieron como una eternidad. Ana lo vio todo, lo oyó todo, lo sintió todo, pero no podía reaccionar. Sentía su mano izquierda caliente y viva, pero su lado derecho era como un vacío, un abismo.
on form. Cuando llegaron los paramédicos, hablaron rápido, la pusieron en la camilla, le tomaron la presión arterial, le revisaron las pupilas, le hicieron preguntas que ella intentó responder, pero las palabras le salían entrecortadas. Intentó decir hormigueo, intentó decir ayer, intentó explicar, pero nada le salía como debía, y eso la aterrorizó aún más. En la ambulancia, el paramédico le sujetó firmemente la mano izquierda y le dijo tranquilísimo: «Señora Ana no está consciente. Llegaremos pronto, quédese conmigo». Ann quería responder, quería pedir ayuda, quería decir lo asustada que estaba, pero su cuerpo no le obedecía. Las lágrimas corrían por el rabillo del ojo izquierdo, el único que aún podía controlar bien. El paramédico se la secó con delicadeza, y en ese simple gesto, Ana comprendió que tal vez no estaba sola. En el hospital, la urgencia se palpaba en el ambiente. La camilla recorría pasillos iluminados. Las enfermeras hablaban a toda prisa, los médicos revisaban papeleo y las máquinas emitían pitidos. Oía frases inconexas, tiempo crítico, posible ictus isquémico. Debemos actuar rápido. Lado derecho comprometido, Ventauhaus terapéuticos, y cada palabra parecía más pesada que la anterior. La sensación de impotencia era casi insoportable. Las pruebas lo confirmaron. Ana había sufrido un ictus durante la noche. El hormigueo que ignoró fue la primera señal de alarma. La pesadez en el brazo fue la segunda. El fuerte mareo fue la tercera. Su cuerpo le había avisado, pero no le había hecho caso. El médico se acercó entonces con la mirada firme pero compasiva. Lo explicó todo con calma, como si caminara sobre cristales rotos. Dijo que parte de la circulación no había llegado a su cerebro. Dijo que esto afectaba la comunicación con el lado derecho de su cuerpo. Dijo que podría recuperar algo de movimiento, o tal vez no. Dijo que dependería del tiempo, la fisioterapia, el esfuerzo y algo más profundo en la fortaleza emocional. Y cuando terminó, le puso la mano en el hombro y le dijo: «Sigues aquí, eso es lo más importante». Durante sus primeros días en el hospital, Ana experimentó una mezcla de conmoción, miedo y silencio. Intentaba comprender cómo una vida entera de independencia podía cambiar en tan solo unas horas. Intentaba aceptar que necesitaba ayuda para comer, para sentar, para vestirse. Intentaba lidiar con la sensación de no controlar su propio cuerpo. Y peor aún, intentaba perdonarse por no haber prestado atención a las señales. Las noches eran lo peor. El hospital se volvía más silencioso y los pensamientos más fuertes. Ana lloraba en silencio, con el lado izquierdo del rostro empapado, mientras que el derecho permanecía inmóvil, frío, casi ajeno a las emociones. Era como si la mitad de ella se hubiera apagado, y cada lágrima le recordaba que el cuerpo humano es demasiado frágil para ignorarlo. Durante las sesiones de fisioterapia, se enfrentó al reto más difícil de su vida. Cada mínimo movimiento requería un esfuerzo máximo. Los primeros días fueron frustrantes. Intentaba levantar un dedo y permanecía inmóvil. Intentaba mover el brazo y parecía pegado al colchón. Intentaba incorporarse sin ayuda, pero su cuerpo se ladeaba. Y aún así, a pesar de todo, persistió, porque en el fondo, Ana no era de las que se rinden fácilmente. La fisioterapeuta, una joven llamada Julia, repetía a diario: «Te recuperarás. Puede que sea gradual, puede que sea difícil, pero el cuerpo aprende. Lo importante es intentarlo».
Inténtalo siempre. Ana se aferró a esas palabras como quien se aferra a una cuerda en la oscuridad. Con el paso de las semanas, sucedió algo inesperado. Un leve temblor en su pulgar derecho. Pequeño, débil, casi invisible, pero Ana lloró al verlo. Lloró porque era vida. Lloró porque era esperanza. Lloró porque era la prueba de que seguía ahí. La evolución continuó. Lentamente, pero continúan primero. El dedo. Luego, un pequeño movimiento de la muñeca. Después, la capacidad de levantar el brazo unos centímetros. No fue fácil. No fue rápido. No fue cómodo, pero fue posible. Y eso bastaba. Mientras su cuerpo se recuperaba, también recobró la autoconciencia. Comprendió que envejecer no significa simplemente dejar que el cuerpo se debilite. Significa escuchar, observar, respetar y darse cuenta de que el cuerpo habla en susurros antes de gritar. Meses después, Ana aún no se había recuperado del todo, pero se había recuperado lo suficiente como para caminar con ayuda, sostener un vaso, sonreír con más simetría, abrazar y vivir. Hoy cuenta su historia como una advertencia que desearía haber escuchado antes, una advertencia que podría salvar a alguien que siente exactamente ese mismo hormigueo ahora mismo, el que ella ignoró, porque al fin y al cabo, la verdad es simple, el cuerpo habla, y cuando habla, lo correcto no es ignorarlo, sino escucharlo.